Bueno, vamos a continuar con el Edipo en Lacan. Ya, digamos, en el audio anterior habíamos hablado bastante, creo, del primer tiempo del Edipo. Bueno, eh, habíamos hecho una referencia también, enumerado el segundo y tercer tiempo. El segundo tiempo del Edipo, en Lacan, es el que se lo conoce como el tiempo del padre terrible o del padre privador o del padre de la prohibición, digamos. En realidad, lo que ocurre, digamos, acá es algo, a mi entender, que, bueno, Lacan lo dice en determinado momento. Si nosotros habíamos dicho que en el primer tiempo del Edipo eh, la madre era el único otro para el niño, aquí aparece, se va revelando, dice Lacan, se va revelando para el niño algo que estaba velado, es decir, oculto. Ahora se va revelando, que es que hay otro de ese otro, es decir, que más allá de ese otro materno, único y exclusivo, que, recuerdan, constituía ese deseo de la madre, era el deseo del niño era el deseo de la madre, es decir, era completar ese deseo de la madre. Bueno, ahora aparece otro respecto de ese otro materno, que es este padre privador, prohibidor, terrible. Para algunos sería lo más parecido al padre de la horda primitiva en el mito freudiano, al padre de Totem y Tabú. Eh, pero digamos, la cuestión en este tiempo del Edipo es que para el niño allí se revela que hay este otro, además de la madre. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos el Edipo en Freud, especialmente digamos, en el apartado que Freud hablaba del Edipo completo, Freud dice que precisamente lo que introduce el Edipo, por su forma triangular, dice Freud, es otra complejidad respecto de las identificaciones, del objeto, etc. Bueno, justamente aquí se introduce esa triangularidad, es decir, cuando aparece este primer otro más allá de ese otro materno, que es este padre, y que se lo conoce como privador, o Lacan lo pone, creo yo, en la categoría de privador, porque eh, es el que emite, digamos, la prohibición, una doble prohibición. Al niño o a la niña no te acostarás con tu madre, y a la madre no reintegrarás tu producto. Es decir, no reintegrarás tu producto. ¿En qué sentido? ¿Cuál es su producto? Ese niño o niña. No lo reintegrarás es que, bueno, no te podrás reunir nuevamente con tu producto. Es decir, no habrá esa completud, digamos, entre tu falta, o él no vendrá, o ella, en el caso de la niña, no vendrá a colmar tu falta, no vendrá a colmar tu deseo. En este punto, lo que Lacan plantea es que en realidad, del lado del niño, la prohibición, no te acostarás con tu madre, si bien es una prohibición claramente del incesto, en el niño o la niña funcionan más bien como que el padre ahí los frustra de la madre. Es decir, que lo que se produce fundamentalmente es que les hace faltar esa satisfacción, que sería esa esa reunión absoluta o incestuosa con la madre. Así que todavía hay este padre, respecto del niño y la niña, funciona, insisto, más bien como frustrando. ¿Por qué? Porque en realidad opera más bien como castrador
más de la madre que del niño o la niña, en el sentido de que si la madre da entrada a esta ley, digamos, paterna, de este padre prohibidor, hay algo del deseo de la madre que ya el niño o la niña no lo colmarían, ya no lo colmarían. En este tiempo, digamos, de que el niño y la niña queden frustrados de la madre, que Lacan la frustración respecto del niño la anota como daño imaginario. Es bastante parecido esto, digamos. No sé si Lacan lo ha tomado estrictamente de ahí, pero se acuerdan que cuando vimos el artículo de organización genital infantil para hablar de fase fálica, Freud dice en determinado momento que cuando aparece la cuestión de la prohibición del incesto y la cuestión fálica respecto de la decepción con la madre, etc., a nivel del niño, Freud dice que se produce lo que él llama un daño narcisista, que los niños lo suelen expresar como, digamos, reproches a la madre de que no le han dado tal cosa, tal otra, de que no los han alimentado bien, es decir, de que le hacen faltar. Pero en realidad eso tiene que ver, en este tiempo del padre privador, con que ya se sitúa ahí una especie de límite a colmar el deseo de la madre, y el deseo de la madre o la madre aparece ya allí como castrada, como que hay algo de la satisfacción de la madre que no se reduce, a reintegrarse con ese hijo o hija, que puede tener distintas formas. Freud decía, bueno, muchas veces el niño advierte la castración en la madre cuando la madre tiene otro hijo, por ejemplo, es decir, cuando ya algo de su deseo se dirige a otro lugar, pero ese otro hijo ya implica algo de este padre. Sin embargo, también este padre, ahora que me acuerdo, lo digo ahora, también este padre es el padre que comienza a generar, por ejemplo, la hostilidad fuerte en el varón. Ahora les voy a comentar por qué. Y también la esperanza en la niña de dirigirse a él en función de alguna satisfacción que ya no hay con la madre, que ya no habría con la madre. Entonces esto de que el deseo del niño es el deseo de la madre, del primer tiempo del Edipo, ya va virando a otra cosa. Este padre privador, que Lacan lo sitúa como padre imaginario. Antes de esto hago una aclaración. Cuando Lacan habla de las modalidades de la falta, de las formas de la falta o las distintas modalidades de la falta, que yo les comentaba en la clase anterior, él hace una especie de tabla, donde pone el agente, la falta y el objeto. En el caso de la privación, Lacan no siempre pone esto, porque también la madre puede ser privadora. En el primer tiempo del Edipo, la madre es la que tiene la potencia de privar o no al niño de algo, pero no está privada ella. Acá está privada la madre. Está privada la madre y esto opera como el resorte de la castración materna. Bueno, vuelvo. En la privación, Lacan pone al padre como un agente imaginario, es decir, que es un padre imaginario, este padre. Es decir, ¿por qué? Porque en este segundo tiempo del Edipo, este padre sería el único otro que tiene la absoluta potencia, en esto es parecido al padre
del mito de la horda primitiva freudiana, aparece como el único que tiene la absoluta potencia, yo diría la omnipotencia, de prohibir, y en este sentido introduce ahí algo simbólico como prohibición, pero que no rige para él. Es casi, él es el falo, no exactamente, no es que exactamente él sea el falo, pero sí su prohibición tiene un peso absoluto y en realidad hay una X sobre qué pasa con su lugar respecto de la prohibición. Aparece como el prohibidor, como el castrador de la madre, como aquel que va a concentrar algo del deseo de la madre, precisamente porque él detenta el objeto simbólico falo que la madre, digamos, que vectoriza, digamos así, el deseo materno, y el niño queda en esta posición de frustración de su madre y con lo que se abre ahí de este otro, de este nuevo otro, este padre imaginario que está más allá de la madre y que, insisto, el niño puede caer en un sometimiento fuerte, puede haber hostilidad, o sea, toda la rivalidad imaginaria con el padre, el niño y la niña, ¿no? Ambos. Por eso, cuando Freud amplía el Edipo, en el Edipo completo que desarrolla en el Yo y el Ello, que es ahí donde dice esto de la triangularidad del Edipo, es decir, que ya el chico se la tiene que ver con dos objetos de amor, no solamente con conciliar o estar en relación al deseo de la madre, al amor de la madre, sino que ya hay otro, este primer otro padre, como padre imaginario ahí, ya suscita un montón de cuestiones conflictivas, y por eso Freud, creo yo, insiste, digamos, en el Edipo completo, en que hay que considerar toda la cuestión de la bisexualidad constitutiva y todas las variantes identificatorias que puede haber en relación ya a este nuevo objeto que aparece, este padre imaginario, que introduce, evidentemente, muchas vacilaciones en la estructura. Muchas vacilaciones para el niño. ¿De qué se trata esto? Digamos, en qué posición queda respecto de este padre privador, prohibidor, etc. Pero lo que es claro, digamos, es, sintetizando un poco, es, bueno, aparece un primer otro más allá de la madre, ese otro es un otro todavía imaginario, es un agente imaginario de la castración materna y que frustra al niño o niña respecto de algo, de alguna satisfacción en relación a este deseo materno, que antes era el único objeto del deseo del niño o de la niña, y que, sin embargo, digamos, es el resorte, digamos así, de que se ponga en juego la castración de un modo más amplio, en el sentido de que abarque a todos los personajes del Edipo. Cuando digo personajes, digo, bueno, padre, madre, niño, niña. Es decir, cuestión que ya va a tener que ver con el tercer tiempo, con el que Lacan llama el tiempo de la metáfora paterna. Pero en este tiempo, digamos, ese resorte que abriría, digamos, esa bisagra que abriría al tercer tiempo del Edipo, está muy marcada, muy marcada, sí, por la potencia imaginaria de este padre y la castración de la madre
en el sentido de un deseo de otra cosa, de que hay algo que no está colmado en su deseo por el niño o la niña, con lo cual, digamos, el falo se revela para el niño o la niña como un objeto simbólico, o al menos como un objeto, como un elemento, un objeto con el cual ellos no coinciden, no van a coincidir, y que hay algo de este falo que la madre, digamos, que el deseo de la madre, al que el deseo de la madre se dirige y que está más allá de ellos. En este sentido, lo digo ahora porque me acordé ahora, en todo esto que, digamos, está en, básicamente yo tomé algo de las modalidades de la falta, como les dije antes, del seminario 4 de Lacan, ¿no? Que están donde están más desarrolladas. Y esto también lo estamos articulando con las clases que mencionamos antes del seminario 5. Sí, metáfora paterna. Digo, en relación a esto, en este mismo seminario, en el 5, a propósito de otra cuestión que él está tratando, que Lacan está tratando en ese momento, pero que a mí me parece muy pertinente para este momento, digamos, para este pasaje del Edipo que estamos viendo en Lacan. Lacan dice que en determinado momento, para el sujeto, podríamos decir acá para el niño, para la niña, es necesario que se constituya un otro real que está afectado, dice Lacan, en su economía por el significante falo, ¿no? O por el falo, digamos, que está afectado en su economía por el significante falo. Estoy tratando de ser más o menos textual, si la memoria no me falla, por supuesto. ¿Qué? O sea, un otro real, y agrega, es necesario que para el niño se constituya un otro real, un otro humano, dice. O sea, que ahí real es ese otro humano que está ahí. Digo esto porque vieron que real, imaginario y simbólico en Lacan, sobre todo real, tiene, a veces lo usa sobre todo al principio de su enseñanza como sinónimo de eso real que está ahí, después ya lo real es otra cosa. Pero bueno, quedémonos con esto por ahora. Digo, afectado en su economía por el significante falo, es decir, ¿qué es en su economía? Lacan se está refiriendo acá a la satisfacción, es decir, a que en el otro hay algo de la satisfacción que está tomado por este significante que es el falo, para ambos sexos. Es decir, y agrega, esto es que el deseo esté más allá de la demanda, o bien que el deseo nunca esté totalmente capturado en la palabra. Lacan dice, respecto de la privación que ejerce este padre del segundo tiempo del Edipo, bueno, que en la madre aparece algo de un deseo de otra cosa, que el niño, que aparece una pregunta en el niño, me da esto, me da aquello, mi madre me dice esto, me dice aquello, pero ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Es decir, aparece un punto opaco en la madre, pero que todavía está dirigido o sostenido como si la respuesta a ese deseo materno fuera todo lo que tiene, entre comillas, o todo lo que es este padre imaginario que hasta ahí aparece como detentando, digamos, esa potencia solamente prohibidora para el niño.
solamente prohibidora. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahora después lo voy a aclarar. Y con el que, bueno, hay que vérselas de alguna manera porque aparece como el otro omnipotente, digamos, superpotente, imaginariamente, por supuesto. Y ahí, digamos, ya el niño y la niña se las tienen que ver con este padre imaginario. Es decir, que hasta acá pareciera que, digamos, el niño y la niña y la madre van a empezar a estar afectados, digamos, por ese significante falo en su economía, digo, en su satisfacción. En tanto el falo ya no se va a hacer el falo, pero a la vez, digamos, se trata de un objeto imaginario o de un significante que marca una falta y que el deseo busca siempre más allá, busca en otro lugar. Ahora, hasta acá hay otra pregunta. ¿Qué pasa con ese padre, digamos? Él no está afectado en su economía como por el significante falo. Eso no es un otro humano o es una especie de Superman que tiene la potencia prohibidora y vaya a saber, digamos, qué alcance tiene esto. Bueno, justamente, en ese punto, digamos, está el pasaje a el tercer tiempo, o sea, a la metáfora paterna. Porque, digamos, si ustedes toman todo lo que vinimos desarrollando hasta acá, verán que en el primer tiempo esa potencia donadora simbólica, digamos, o privadora simbólica lo tiene la madre para el niño. Y el niño siempre está deseando testimonios de ese deseo de la madre, deseando coincidir lo más posible con ese deseo de la madre. En este segundo tiempo, esa potencia privadora está en ese padre imaginario, el padre privador, prohibidor. Ahora, digamos, ya empiezan a estar afectados por el falo como elemento simbólico, el niño, niña y la madre. Pero ¿y el padre? Bueno, justamente, a mi entender, la metáfora paterna, que es lo que permite, Lacan dice, que es lo que permite salir de esta prohibición, o que esta prohibición opere, pero a su vez no sea una mera prohibición que prohíbe, que priva, que invalida y nada más, sino que abra a otra cosa. Y también va a ser necesario ahí que este padre imaginario de alguna manera caiga, pierda algo de esa omnipotencia privadora que tiene. Es decir, que ya, digamos, faltaría que este padre imaginario también esté tomado por algo, afectado en su economía de satisfacción por el significante falo. Digamos, si esto implica que también este padre haya pasado por la castración o por la prohibición edípica, si no queda en lo imaginario como que la prohibición rige para los demás, pero no para él. Y ahí es donde empieza el tercer tiempo o el efecto metáfora del padre, ¿no? O, sí, el efecto metáfora o la metáfora paterna como salida del complejo de Edipo y
digamos, como algo que constituye una reserva para el niño a futuro. En esto Lacan mantiene la cuestión, digamos, de que esto cierra la infancia, la primera infancia, abre a la latencia y queda algo en reserva para la pubertad, como lo sostenía Freud. Ahora, para esto, digamos, por eso, digamos, Lacan habla de el nombre del padre, el significante del nombre del padre, que es lo que va a estar operando, es decir, está operando desde siempre, pero digamos, esta es la dialéctica edípica, ¿no? No es que no esté operando antes el nombre del padre, digamos, pues si no, no habría instalado ese lugar del falo, etc. Pero quiero ser un poco más específico en esto. Para entrar ya, para pensar la metáfora paterna, Lacan habla del significante del nombre del padre como un significante primordial, privilegiado. El nombre del padre, en tanto, no hay un padre, no hay una persona padre, digamos, que sea totalmente ese nombre del Padre, sino que ese nombre del Padre, Lacan lo toma de la religión, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de ahí lo toma. Ese nombre del Padre es una nominación de lo paterno y del lugar, un significante del Padre que está más allá de cualquier sujeto y que en realidad está instaurado, funciona en la cultura y especialmente en el lenguaje. En el lenguaje. ¿Por qué en el lenguaje? Porque es un significante. Es decir, guarda una relación justamente con el falo como significante. Ahora voy a tratar de ser un poco más claro con esto. El nombre del padre, que obviamente también, en la medida que está en el lenguaje y está en la cultura, funciona en la célula familiar, digamos, ¿no? O sea, funciona en la familia. Bueno, de muy distintas maneras, pero digamos, todas las distintas procedencias, incluso de extracción social, cultural, etcétera, de procedencia, de genealogía, digamos, del padre y de la madre, digamos, de esas dos personas que en determinado momento han formado una familia, tienen hijos, etcétera. Bueno, ahí funciona este significante del nombre del padre. Y el padre, en el tercer tiempo del Edipo, se presenta también como también estando o habiendo estado él sujeto a la normativa edípica, es decir, que él también ha sido objeto de una prohibición paterna, que, digamos, también él está sujeto a una ley que está más allá de él, aunque él a veces sea el que la hace cumplir o el que la sostiene. Ley que, por otra parte, también la madre puede sostener la ley, ¿no? Es decir, el punto acá no es, digamos, si esa ley de prohibición del incesto y que abriría a la exogamia, la sostiene el padre, la sostiene la madre. O sea, en tanto, el problema es cuando uno o el otro coinciden con la ley. En el primer tiempo del Edipo, la madre es la ley para el niño. En el segundo tiempo, la ley es el padre, pero solo imaginariamente. Pero hay una ley más allá
de todos los personajes del Edipo, que es el nombre del padre. El nombre del padre en la cultura y la articulación en el lenguaje y en la economía de satisfacción que funciona en esa familia o en ese triángulo madre, padre, niño. Y ¿qué pasa acá? Hay algo que, ¿por qué aparece la cuestión de la metáfora paterna? ¿Por qué Lacan lo ubica como metáfora paterna? Pues sí, hay una eficacia simbólica de lo paterno aquí, ¿no? Y es llamativo porque Lacan, cuando distribuye los agentes, digamos, que operan en las modalidades de la falta, en la castración Lacan pone al padre real. Y en la privación, como les decía antes, al padre privador imaginario. No pone en ningún lugar padre simbólico, al padre como personaje del padre. Porque lo simbólico por excelencia está dado por esto, por el nombre del padre. Entonces en la castración, cuando se articula la castración para el niño y digamos, el rehusamiento que el padre hace a la niña, en el tema de la ecuación simbólica pene-niño, es decir, esto que el padre aparezca como no habiendo vehiculizado el deseo de la niña de restituir su falta fálica con un hijo del padre, pero al mismo tiempo rehusárselo para que, digamos, que hace que esto la niña a futuro pueda, digamos, esperarlo de otro hombre que no sea el padre. Bueno, vuelvo. Lacan, cuando habla de castración, pone al padre real. ¿Por qué? Porque específicamente el padre como simbólico absoluto reside más en este nombre del padre, es decir, y no es ningún personaje del Edipo, sino que es como el padre, ese padre real, está también el afectado por el significante falo en su economía de satisfacción y, digamos, cómo esto se transmite. En este sentido, fíjense que ya el otro como gran otro, la madre gran otro del niño en el primer tiempo del Edipo, la madre privada por un otro imaginario en el segundo tiempo del Edipo, por un otro imaginario, ese padre omnipotente, y acá ya podríamos decir el otro, ese otro con mayúsculas, no está ocupado por ningún personaje del Edipo. Es el lugar del lenguaje, donde está, digamos, donde se articula la estructura y el significante, no solamente en el sentido de la palabra y el lenguaje, sino, y sobre todo en psicoanálisis, como articulador de la satisfacción humana, de la satisfacción en sentido amplio y también en un sentido más estricto de la sexualidad. Entonces, el deseo, que digamos empieza siendo en la estructura edípica deseo de la madre, queda ahora remitido a algo que es el nombre del padre. Es decir, que hay deseo por, digamos, ese objeto imaginario, por un lado, significante privilegiado, un significante falo, como elemento simbólico, pero eso es porque hay el nombre del padre. Es decir, porque ya hay tener o no tener pene, se tiene que articular, digamos, a algo nuevo, que es una significación fálica.
¿Mm? Lacan va a escribir la metáfora paterna, tomando, bueno, lo que ustedes conocen seguramente como lo que son fracciones, numerador, denominador. ¿Qué pasa? En el primer tiempo del Edipo, ahora vuelvo sobre esto de las fracciones, en el primer tiempo del Edipo, recuerden que está esto de el deseo de la madre es X para el niño. Es X porque, bueno, hay objetos, hay dones y rehusamientos de la madre al niño. El niño se las tiene que ver con eso, pero no hay un encuentro absoluto. Luego, digamos, un encuentro en el sentido de que el niño complete absolutamente a la madre, como sería su deseo. Luego aparece esto del padre privador. Sigue siendo más una X, el deseo materno, porque ahora ya no es lo que me da o lo que no me da, sino que además desea alguna otra cosa que no tiene que ver conmigo, no está en mí, etc. Tal vez un hermanito, tal vez algo con el padre, bueno, sigue siendo una X. ¿Por qué aclaro esto? Porque el deseo de la madre es X, pero cuando aparece en el tercer tiempo la cuestión de la metáfora paterna, Lacan escribe, ahora vuelvo a la formulita con las fracciones, numerador y denominador, escribe nombre del padre, barra de fracción, abajo, deseo de la madre. Al lado, en el numerador, deseo de la madre, barra de fracción, en el denominador, significado al sujeto. Es decir, luego también pone en el lugar del numerador inconsciente, barra de fracción, y en el lugar del denominador, falo. Inconsciente sobre falo sería, si lo expresan como una fracción. Es decir, que ya la X de ese deseo materno se significa con el nombre del Padre. Es decir, ¿y qué es que se signifique? Que tiene una significación fálica. Pero, es decir, vuelvo a aquello que dice Lacan también en Formación del Inconsciente, el deseo afectado, o sea, el otro afectado en su economía de satisfacción por el significante falo, pero ahora el niño también afectado por eso. Y ahí, en función de cómo se articula el nombre del Padre, y que el Padre ya cae de ser ese omnipotente, ese imaginario prohibidor omnipotente, sino que él también está afectado por la castración, el deseo y el falo. Lacan habla de que hay una donación, es decir, no solamente hay una prohibición, sino que hay una prohibición que abre a una donación, pero, digamos, a futuro, para el niño o la niña. El niño tiene que, digamos, reservar su pene para la potencia que podrá tener, fálica, el valor fálico que podrá tener, que entra en latencia y luego esto resurgirá en la pubertad. Es decir, la prohibición respecto de el incesto con la madre y la donación de esa potencia fálica para que, digamos, se ponga en juego a partir, como decía Freud, de las metamorfosis de la pubertad, con otras mujeres. Y en el caso de la niña,
En el caso de la niña, Lacan dice, bueno, sabrá ella dónde ir a buscar, sabrá ella en esta donación que produce la metáfora paterna, sabrá ella dónde ir a buscar ese falo. Bueno, como diciendo, encontrará los caminos en la pubertad también. Recuerden que para Freud la niña hace la transferencia de la madre al padre, arma el Edipo con el padre, y ahí está el rehusamiento del niño, o sea, del pene niño como ecuación simbólica, ese rehusamiento. Y la niña, bueno, dice Lacan, sabrá dónde ir a buscarlo en función de esta metáfora paterna. Pero, o sea, la importancia que tiene esto, por eso inconsciente sobre falo pone Lacan después, es precisamente que el inconsciente se instituye sobre el falo. Es decir, que a partir, esto también es coherente con Freud, digamos, la fase fálica como la fase de la represión originaria, en el sentido, no estrictamente a lo mejor de que en esa fase se produzca así puntual y cronológicamente, sino que la represión originaria va a tener que ver con toda la problemática fálica, es decir, con toda la cuestión fálica. En tanto, recordemos que las pulsiones se resitúan retroactivamente, como decía Freud, desde la fase fálica. Entonces el representante reprimido de pulsión, aquel representante, el famoso Borstellum Representans, que dio tanta tela para cortar, como elemento significante, para Lacan claramente eso es un elemento significante, se puede, digamos, situar a partir de que algo del inconsciente se funda sobre esa cuestión fálica. Por eso inconsciente sobre falo. ¿Pero por qué? Porque la metáfora paterna, ahí está la relación con la represión originaria, instituye algo que es nuevo ahí, como salida del Edipo. Fíjense que yo dije, me ocupé de remarcárselos en el primer tiempo del Edipo, sobre todo, que los elementos, no es que no hay elementos simbólicos, que hay elementos significantes que tienen que ver con los dones de la madre al niño, etc. Acá, en el tiempo de la privación, también el falo aparece como un objeto simbólico, detentado por este padre omnipotente, que decir objeto simbólico ahí es decir un significante, es decir, el falo como significante, que vectoriza el deseo. Pero yo les marcaba que eran metonímicos, es decir, que era una relación término a término. Una cosa, la otra. Bien, una cosa, digo yo, bueno, un significante, el otro. Como decía antes, el niño en un determinado momento se pregunta, bueno, me dice esto, me dice aquello, me rehúsa lo otro, esto me lo da, pero ¿qué quiere? Bueno, ese qué quiere necesita una significación. Esa significación la produce la metáfora paterna. Pero significación ¿en qué sentido? El deseo de mi madre significaba esto. No. Significación en el sentido de que va a ser siempre necesario remitirse a otra cosa, o que el deseo se remita a otra cosa. Es decir, se articula para el niño en la metáfora paterna la cuestión de que hay algo nuevo que se produce, que ya no es esto, será aquello, sino que no, que hay una falta, digamos, ahí originaria, que causa el deseo y que le vuelve precisamente al niño a partir de la incidencia del nombre del padre, al niño o la niña, ¿no? Le vuelve al niño que ese deseo de la madre está significado por el falo, es decir, por el significante falo, pero que el deseo en general
responde a ese significante falo. Y a ese que en su forma de objeto es un objeto imaginario, lo cual quiere decir que solo momentáneamente algo de eso se alcanza. Porque la que pueden leer también, hay un escrito que me parece me parece que es bastante accesible, digamos. Bueno, tiene sus vueltas, pero que es el escrito de Lacan, La significación del falo. Es decir, la significación del falo es la significación de que hay deseo más allá de la demanda, de que el deseo no se colma, y todo eso lo instituye que el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque no lo deja al Padre en la posición imaginaria de privador, sino que también él está sujeto a esa economía. Por eso hay una significación ahí, un significado que le viene al sujeto de esa cuestión primaria que era el deseo de la madre, o más primitiva, que es el deseo de la madre en el narcisismo. La metáfora para Lacan tiene una diferencia, o mejor dicho, sí, tiene una importancia, mejor dicho, destacada, porque la metáfora es para Lacan la figura retórica que produce significación y que produce una significación nueva, pero básicamente que produce significación. Esto mismo es producir algo nuevo, pero además hay una creación en la metáfora, a diferencia de la metonimia, en donde la significación siempre queda como en déficit, no se puede terminar de producir. Entonces, ¿cuál es la significación del falo? Bueno, Lacan en ese escrito, La significación del falo, dice que la significación del falo es, bueno, dice muchas cosas que yo no voy a repetir acá, pero básicamente traigo algunas que son importantes para lo que estamos viendo. Que la significación del falo, por un lado, digamos, es que el falo es el significante del deseo. Por otro lado, digo, para el varón y para la niña, que el falo es, por otro lado, es la barra en el sentido de la raya de la fracción, numerador, denominador, en el sentido de que la metáfora a veces transpone la barra y produce una significación, y esa significación es fálica, y a veces no la transpone. Bueno, después vamos a ver si puedo ampliar un poco esto, pero básicamente, ¿qué tiene que ver con el complejo de castración? Y el complejo de castración, dice Lacan, es el nudo freudiano que atraviesa todas las estructuras clínicas, es decir, las neurosis, la perversión y la psicosis, o sea que en función de la metáfora paterna y de la situación del sujeto en relación a esa metáfora paterna, hay la neurosis, hay la perversión o aún la psicosis, aunque en la psicosis el significante del nombre del padre está, como habíamos comentado antes, forcluido, algo comentamos de esto en una de las clases, y por ende justamente la falta de que se pueda hacer una metáfora paterna en la psicosis tiene otras consecuencias, incluso en el armado de la realidad. Bueno, digo que es un nudo el complejo de castración que atraviesa neurosis, psicosis y perversión. Y además de eso, el hecho de que en las neurosis, dice Lacan, van a ser accidentes, distintos accidentes respecto de la constitución de esta metáfora paterna. Bueno, a mí me parece, voy a ver, o sea, sobre esto de la significación
espero que haya quedado claro. Voy a hacer el audio que sigue, a ver, lo voy a titular, vamos a ponerle de título metáfora, metáfora. A ver si puedo hablarles un poquito de la metáfora y la metonimia para que, digamos, retroactivamente tome un poco de, tome sentido, digamos, a ver si se puede profundizar un poquito esto de la metáfora paterna. Bueno, y me acabo de acordar de algo importante también de la significación del falo que no les dije. Disculpen ustedes el desorden, pero esto ahora a veces viene así. Que lo que Lacan dice es que el complejo de castración y obviamente la lógica falocastración atraviesan todas las fases del desarrollo infantil. Y ahí articula él esto de la incidencia retroactiva de la fase fálica sobre toda la vida pulsional anterior, digamos. Bueno, entonces vamos a ver si armo el próximo audio. Le ponemos metáfora, aunque a lo mejor no hablemos estrictamente de la metáfora, pero sí a partir de la metáfora, y a ver si puedo dejarles algunos elementos ahí para articular a toda esta cuestión. Bueno, seguimos entonces en metáfora.